y bienvenidas todos. En nombre del Observatorio de Universidades, le damos la cordial bienvenida a este evento titulado ULA, estamos en pandemia, condiciones de la educación virtual y condiciones de trabajo y estudio de los profesores y estudiantes de medicina y enfermería en la universidad. Primero, bueno, agradecer la presencia de la profesora Katy Díaz, representación de la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes, las autoridades que puedan estar presentes. También agradecer la colaboración y la presencia de la bachiller Ornella Gómez, en nombre de la Federación de Centros Universitarios. Este esfuerzo hecho por el Observatorio de Universidades es posible gracias al trabajo en conjunto con profesores y estudiantes de esta prestigiosa universidad venezolana, gracias a quienes han colaborado en la realización de estos dos estudios que hoy presentamos, la encuesta del Observatorio de Universidades sobre educación virtual y la encuesta de condiciones de estudio y trabajo de profesores y estudiantes de medicina y enfermería en el país. Muy especialmente a los profesores Gustavo Páez, Pedro Fernández, Yanesi Manca, también a los estudiantes Melissa Porras del Núcleo Táchira de la Universidad de los Andes y por supuesto a la presidenta de la Federación de Centros Universitarios, Ornella Gómez. El día de hoy estaremos con ustedes la coordinadora del Observatorio de Universidades, la socióloga Yelena Salazar. También les estaré acompañando y la presentación va a ser comentada por la profesora Katy Díaz en representación de la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes y la bachiller Ornella Gómez, presidenta del la Federación de Centros Universitarios de esta universidad. Profesora Yelena, le doy la palabra y bueno, comenzamos con la actividad académica. Profesora Yelena, estás con el micrófono apagado. Buenos días, ahora sí. Buenos días, muchas gracias, Carlos. También muchas gracias a quienes han participado en este estudio que hemos coordinado desde el Observatorio de Universidades y que ha contado con el apoyo y participación de estudiantes y profesores a nivel nacional. Específicamente en la ULA contamos con un equipo que siempre nos ha estado apoyando y bueno, sabemos del esfuerzo pues, que significa hacer este trabajo en estos tiempos. Bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Tú vas a compartir la pantalla, Carlos? Sí, ya se está compartiendo. Ok. Voy a apagar la cámara para que pueda mejorar el internet. Bueno, comenzamos. La ENOVU, la encuesta de condiciones de vida del año 2020. En este caso vamos a presentar unos resultados solo de la Universidad de los Andes. Queremos un poco explicar que esta iniciativa surge en el año 2018, estudiando las condiciones de vida de profesores y estudiantes solo del estado Lara. A partir del año 2020, en plena pandemia, decidimos ampliar el estudio a nivel nacional, pero centrándonos en dos aspectos específicos, ¿verdad? Que fue el estudio de las condiciones de vida de la población universitaria en el tema virtual y las condiciones de profesores y estudiantes que están vinculados al área de salud en algunas universidades. Entonces, pues, la ENOVU 2020 se divide en una parte que es la virtual y la segunda parte que es el área de salud. En cuanto a
A ver si lo pasa aquí, pero en cuanto a la Novu virtual, lo que le estaba explicando allí, se analizan las condiciones de estudio y trabajo de estudiantes y profesores en lo que fue la implementación de la educación virtual, que para ese momento fue un reto para todo el sistema educativo venezolano, incluso a nivel mundial, por las condiciones de la pandemia de COVID-19. Y en el área de la Novu Salud, entonces las condiciones en que estaban trabajando los profesores y en que estaban estudiando, aquellos que están vinculados al área de medicina y enfermería durante ese año 2020. Nosotros vinculamos este estudio también a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, pero básicamente a 3 de ellos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la educación de calidad, donde están algunas áreas que manejamos en el tema de transporte, seguridad y participación, en los casos, sobre todo los vinculados al estudio del área de salud, el tema de trabajo decente y económico, las condiciones económicas en las que estamos trabajando, ¿verdad? Y lo que es la reducción de desigualdades vinculado a lo que es los temas de trabajo y estudio. En cuanto a la muestra, queremos dejar claro que la muestra se sacó en función de la población nacional, ¿no? Se aplicó un muestreo estratificado proporcional con la fijación óptima de Neyman, donde se obtuvo un nivel de confianza de un 95% y un error de estimación del 5%. Eso fue la muestra que se sacó a nivel nacional. A nivel de la Universidad de los Andes, entonces tenemos que para la aplicación de la parte del estudio virtual, se obtuvieron 733 encuestas donde participaron 147 hombres y 256 mujeres. En cuanto a estudiantes y profesores, tenemos la participación de 426 estudiantes y 307 profesores. En el caso de la Novu Salud, se aplicaron 246 encuestas. Esto es porque es dirigida solo a la Facultad de Medicina del área de salud, donde participaron 156 mujeres, 81 hombres, y en cuanto a estudiantes, 197 estudiantes y 49 profesores. Con respecto a la Novu virtual, allí se estudiaron, en la Novu virtual se abordaron los aspectos vinculados a servicios públicos, lo que es internet y electricidad, clases virtuales, el uso de las aulas virtuales, acompañamiento de la universidad a la educación virtual, las aplicaciones y herramientas más comunes, ¿verdad? La motivación que se tiene, la calidad de la educación virtual, el conocimiento o no del plan universidad en casa y las condiciones de trabajo y estudio de profesores y estudiantes. Entonces, en cuanto a recursos tecnológicos, tenemos que la mayoría de profesores y estudiantes cuentan con teléfonos inteligentes. En este caso, tenemos que los profesores tienen un 70% de teléfono inteligente propio y los estudiantes tienen un 81% de teléfonos inteligentes propios. En menor medida cuentan con computadoras. En el caso de las computadoras portátiles, 65% cuentan con computadoras portátiles en el caso de los profesores, pero un 35% no cuenta con computadoras portátiles. Si vamos a las computadoras de escritorio, se cuentan menos con estas, ¿no? Un 84% de los profesores no cuentan con computadoras de escritorio. Este patrón se repite a nivel de los estudiantes. 45% no tiene computadoras portátiles y 78% no cuenta con computadoras de escritorio. Entonces vemos cómo recae básicamente el uso de recursos tecnológicos en el teléfono. En cuanto a los servicios públicos de acceso a Internet, a lo mejor ahorita hace mucho ruido porque quizás ahorita estamos
padeciendo en mayor medida esta situación en los Andes, en esa región. Pero en el momento del estudio, en el año 2020, también la situación era más dramática, ¿no? Se usa mayormente el servicio de CanTV App. Ese es el que mayormente se usa, tanto estudiantes y profesores. En el caso de los estudiantes, 6 de cada 10 estudiantes lo usan. En el caso de los profesores, 5 de cada 10 profesores usan. Dependen pues de este servicio. Y el segundo que más se utiliza es el uso de los datos móviles. Sobre todo los estudiantes recurren más al uso de datos móviles en su teléfono inteligente, un 59%. Los profesores lo hacen en menor medida, un 38%. Después ya vienen en menores porcentajes el uso de proveedor de internet privado, de internet satelital o dispositivos inalámbricos. Internet privado pues varía entre 14 y 25%, 14 estudiantes y 25% profesores. Entonces la mayoría depende del proveedor público, que es CanTV. En el caso de los servicios públicos vinculados a lo que es electricidad, lo que destaca acá, que para poder dar sus clases a nivel virtual, no cuenta con el servicio eléctrico de manera continua, sino que es interrumpido. Entonces, por ejemplo, no cuentan con un servicio eléctrico continuo el 65% de los estudiantes, y 8 de cada 10 profesores indicaron que no cuentan con un servicio eléctrico continuo. Los cortes eléctricos varían entre 6 a 12 horas o de 3 a 6 horas, de acuerdo, me imagino, a los sectores. Los cortes más largos, de 6 a 12 horas, los estudiantes nos indican que es un 25%, en el caso de los profesores 38%, y las cortes eléctricos de un poco menos de horas, de 3 a 6 horas, entre 38 y 37% en las dos poblaciones. Lo importante acá es ver, más allá de las horas, que decidimos detallar el tema de las horas, cómo se interrumpe constantemente el servicio, y esto afecta, por supuesto, las clases, eh, eh, ya sean sincrónicas o asincrónicas, pero también afecta al servicio de internet por sectores, que es lo que nos pasa muchas veces. Podemos tener electricidad, pero no tenemos internet. Y no cuentan con plantas para generación de energía eléctrica, la mayoría, pues 93% de los estudiantes y 94% de los profesores. En cuanto a las clases virtuales, para ese momento del año 2020, muchas universidades estábamos cerrando semestres, terminando nuestras clases, algunas quizás iniciando, pero nos encontramos que en el caso de la Universidad de los Andes, 70% de los profesores nos indicaron que no habían impartido clases virtuales durante la pandemia al momento del estudio, y 65% de los estudiantes no habían recibido clases virtuales al momento que se hizo el estudio. Quizás ahorita en el año 2021, pues esto se modifica un poco. En cuanto al uso del aulas virtual como recurso que se promueve para desarrollar el aprendizaje en esta modalidad, tenemos que el 45% de los docentes nos indicaron que el aula le proporciona un entorno virtual de aprendizaje que le permite crear las aulas virtuales. Sin embargo, 74% de esos profesores no tenían diseñadas sus clases en el aula virtual al momento del estudio. En cuanto a las orientaciones para lo que es el acompañamiento de la universidad para implementar las clases bajo esta modalidad, nos indicaban los profesores, un 33% no ha recibido orientaciones, y el 38% las había recibido, pero no las consideraban que no eran suficientes.
Con respecto al uso de lo que fueron las aplicaciones y herramientas más usadas, esta tendencia que presentamos acá es igual a la que se presenta a nivel nacional. Sí, la herramienta más utilizada es el WhatsApp, tanto para estudiantes y profesores. Fíjense que los em, porcentajes son similares, ¿verdad? 59% de los profesores usan el WhatsApp y 57% de los estudiantes. Y el segundo herramienta que utilizan es el correo electrónico, 42% estudiantes, 54% profesores. Y en menor medida el aula Classroom que se utiliza a través de Google, que es gratuita. Con respecto a lo que son las condiciones, las motivaciones. Nosotros preguntamos en esa encuesta si se sentía motivado con respecto al trabajo bajo esta modalidad virtual. 64% de los profesores se sentía poco o nada motivado para asumir las clases bajo esta modalidad. Y en el caso de los estudiantes también tenemos poca motivación, pues 30% indicaba que estaban medianamente motivados y 25% que estaba poco motivado. En el caso de los profesores, las causas de la desmotivación están asociadas en un gran porcentaje, 93%, al bajo salario, que para ese momento ya era bajo, igual que en la actualidad. O sea, aunque actualmente es más bajo, ¿no? Pero es la misma situación. El 91% que el mal funcionamiento de los servicios públicos que no le permitía desarrollar las clases con facilidad, y el 75% con respecto a lo que son la disponibilidad de recursos tecnológicos, ¿verdad? Respecto a la calidad de la educación virtual, la percepción que ellos tenían con respecto a la calidad de la educación virtual. Y las respuestas fueron similares. 37% de los profesores dicen que es deficiente y 20% regular. En el caso de los estudiantes, 39% considera que la calidad es entre regular y deficiente, y 16%, un porcentaje menor, considera que es buena. Otra de las preguntas que abordamos está asociada a cómo es la percepción de la calidad entre la educación virtual y la presencial. El 31% de los estudiantes considera que la educación virtual, es peor que la presencial, 15% que es igual y 4% que es mejor. Pero ahí la mayoría, pues, un porcentaje más alto considera que es peor. 34% en cuanto a la formación en la educación virtual, 43% de los estudiantes no sabe si la ULA ha ofrecido programas de formación en el uso de herramientas de aplicaciones web con fines educativos. Y un 37% indica que no lo ha ofrecido, se afirmó que no lo ha ofrecido. Entonces aquí había como un desconocimiento con respecto a lo que es la formación del estudiante en el tema de educación virtual. Seguidamente tenemos lo que tiene que ver con el plan Universidad en Casa, que es el plan que el gobierno lanza, creo que cercano al mes de mayo del año 2020, para dar unas directrices de cómo asumir la universidad desde casa. Aquí nos dicen un gran porcentaje de profesores, 78%, que no conoce el plan, y 70% no ha recibido directrices ni información de la universidad, y 93% no ha diseñado sus aulas virtuales de acuerdo al mencionado plan. En el caso de los estudiantes, más o menos es la misma tendencia. 87% no conoce el plan y 79% no ha recibido directrices o información de la universidad en cuanto a lo que es
información con respecto a este plan Universidad en Casa. Seguidamente tenemos lo que tiene que ver con las condiciones de estudio y trabajo en casa. Aquí tratamos de ver cuáles son las condiciones en que nos laboramos dentro de nuestra casa o que estudiamos. Entonces evaluamos todo lo que tiene que ver la luz, la distancia de la computadora y la silla y todo aquello, ¿no? Entonces tenemos que un 58% de los estudiantes dice que la luz artificial le afecta o le causa fatiga al momento de estar realizando las actividades. 58% no cuenta con una distancia cómoda entre el escritorio y el computador. 64% no tiene una ventilación adecuada. 79% no tiene soporte para apoyar a las muñecas en el teclado o el ratón. Y 96% no cuenta con silla ergonómica. Bueno, yo creo que con esto muchos nos identificamos en el sentido de que uno desarrolla las actividades virtuales en la medida que pueda condicionarse, ya que todos dentro del lugar, pues están, o la mayoría están desarrollando este tipo de actividades, ya sean laborales o para estudiar. En el caso de los profesores nos conseguimos con la misma situación. La mayoría, no, casi todos, 93% no cuenta con una silla adecuada, 91% no tienen soporte adecuado de las muñecas para el teclado y el ratón. No hay una ventilación combinada entre luz natural y artificial, un 66%. La luz la luz artificial o natural no le genera fatiga, pues, al momento de realizar su trabajo, y no hay una distancia cómoda entre el escritorio y la mesa, un 69%. Y aquí venimos ya con la parte de la que es el área de salud, que la va a seguir trabajando el profesor Carlos Meléndez. Elena, con esta última parte me sentí tan identificado con lo de la silla ergonómica y las condiciones en las que trabajamos. Además del el tema de la educación virtual, la educación a distancia en pandemia, el concepto de condiciones de estudio y trabajo que definimos en el momento de realizar estos instrumentos también involucraba a los docentes y estudiantes del área de la salud en Venezuela, porque además de compartir estas condiciones de tener que estudiar virtualmente, sabíamos que nuestros profesores, estudiantes de enfermería, medicina bueno, y sabemos que el resto de las profesiones tenían una condición que sumaba a lo que podía ser la vulnerabilidad de ellos en pandemia, que era que muchos de ellos hacían prácticas profesionales o pasantías dentro de los espacios y los centros de atención de salud pública. Por eso decidimos realizar la Enovu Salud, que viene a medir las condiciones de estudio y trabajo de quienes realizan prácticas o pasantías profesionales dentro de los centros de salud en Venezuela, en las principales universidades del país que imparten medicina y enfermería. Entonces, bueno, una de las primeras preocupaciones era cómo estaba el tema de los suministros de equipos de protección personal. En el caso de la Universidad de los Andes nos encontramos que la mitad, más de la mitad, 51%, no recibe ningún equipo de protección personal para hacer sus actividades como profesores dentro de los centros de salud y también para hacer las actividades o de posgrado o pasantías y prácticas profesionales. Y esto era mayor en los estudiantes quienes estaban realizando actividades. El 66% de los estudiantes de la ULA nos dijo que no recibían ningún
ningún tipo de equipo de protección personal. Cuando lo detallamos específicamente, cuáles son estos equipos de protección personal, nos damos cuenta que apenas 39% recibía mascarilla, apenas 3 de cada 10 recibía guantes y apenas 17% del total de estos profesores y estudiantes de medicina y enfermería estaban recibiendo gorro. Es decir, la gran mayoría, más del 70%, y en el caso de los gorros, el 83% no recibía equipos, este tipo de equipo tan necesario en cualquier condición, pero sobre todo en pandemia, ¿no? Siguiente, por favor. Otra de las condiciones que necesitábamos saber o queríamos saber en el marco de estos estudios o del concepto de condiciones de estudio y trabajo eran las condiciones de agua, higiene y saneamiento básico industrial que existe en los lugares donde elaboraban, ¿no? Y aquí algunas cifras. El funcionamiento de los baños es irregular, digamos, el 17% nos decía que funciona muy pocas veces, apenas, digamos, el 7 de cada 10, perdón, decía que entre a veces o casi siempre, que no es lo correcto, sino que, bueno, en general el funcionamiento es irregular. En cuanto al suministro de agua potable, 37% nos decía que cuenta con ello, pero de 2 a 3 veces a la semana, y el 44% apenas, es decir, 4 de cada 10 nos dijo que lo hacía todos los días. Es decir, alrededor del 60% de los estudiantes y profesores de medicina y enfermería en la Universidad de los Andes que realizan sus prácticas en centros de salud no cuentan con suministro de agua potable dentro de los espacios donde laboran o estudian. Siguiente, por favor. Con respecto a esta misma variable de higiene y seguridad, el 85% nos dijo que en el lugar donde está falta insumos de limpieza, el 54% nos dice que los lavamanos están ausentes o están presentes pero no funcionan. 45% nos dijo que hay presencia de suciedad en los ambientes y 40% nos dijo que hay falta de contenedores de desechos dentro del espacio de trabajo. Todas estas condiciones que son negativas en un espacio de centro de atención de salud en normales condiciones, pero en pandemia lo agravan aún más. Siguiente, por favor. Además de esas condiciones de agua y saneamiento, también preguntamos sobre la iluminación. El 75% nos dijo que hay falta de iluminación dentro de los espacios donde laboran y el 67% nos dijo que hay falta de ventilación en los espacios donde estudian y también trabajan. Siguiente. Con respecto a los servicios públicos dentro de los centros de salud, el 72% de los estudiantes y profesores manifestó fallas en el servicio eléctrico, y cuando preguntamos específicamente aquí sobre las plantas dentro de los centros de salud, 30% nos dijo que funcionaba con intermitencia, 46% nos dijo que funcionaba siempre, pero 12% nos dijo que no hay, 11% nos dijo que no hay, pero es necesario, y 2% nos dijo que hay, pero no funciona. Es decir, en el momento en que nuestros centros de salud se quedan sin servicios públicos por las constantes apagones y fallas eléctricas que existen, no cuentan la gran mayoría con una planta eléctrica que pueda soportar dichas fallas. Siguiente, por favor. Otro elemento que nos importaba, además de lo que tenía que ver con los equipos de protección personal, las condiciones de agua, saneamiento y higiene industrial, era la organización dentro del trabajo, porque, bueno, en pandemia, más que en cualquier otro momento, se necesita un equipo, una organización determinada para atender el problema de salud pública que se estaba evidenciando. Y lo que encontramos es que, bueno, existen episodios de acoso laboral o actitud hostil por parte del personal directivo hacia el personal de salud. 26% de los estudiantes y profesores a veces ha evidenciado este tipo de episodios, y 31% que este es
el dato igual a nivel nacional. Ustedes saben, quienes trabajan en salud aún más, que los estudiantes de posgrado tienen mayores vulnerabilidades. Este es el dato: 3 de cada 10 estudiantes de posgrado de medicina o enfermería en la Universidad de los Andes siempre o casi siempre ha visto un episodio de actitud hostil o acoso laboral dentro del espacio de trabajo de estudio. Siguiente. Okay. Bueno, le doy la palabra a la profesora Yelena para que comience con las conclusiones. Bueno, las conclusiones también las vamos a plantear de acuerdo a los estudios, ¿verdad? Tenemos en el tema de la educación virtual que los estudiantes y profesores de la Universidad de los Andes tienen las mismas limitaciones de servicios que se presentaron a nivel nacional. Cuando este estudio se compara con el que se realizó a nivel de todo el país, pues es muy limitante el tema de el acceso a electricidad e internet. Sin embargo, en el caso de esta región fue más alto la incidencia del problema eléctrico, ¿verdad? Digamos, comparativamente es más fuerte con respecto al resto de las regiones. Lo otro que, a pesar de que la mitad de los profesores señalan que la educación, que la universidad le brindó el entorno virtual hasta el momento que se realizó el estudio, que fue a mediados del año pasado, pues no se habían construido del todo las aulas virtuales. Eso puede haber sido algo muy circunstancial del momento. Quizás ahorita esta es una de los aspectos que se pueden estar modificando. Con respecto a la motivación, bueno, hay desmotivación tanto de profesores y estudiantes, y esas están asociadas básicamente a la poca disponibilidad en el caso de los profesores, digamos, el mal salario, pero también a la poca disponibilidad de recursos y equipos propios que le permitan desarrollar la educación virtual adecuadamente. En el caso de los profesores, indican que la falta de equipos tecnológicos y la imposibilidad, por supuesto, para adquirirlos o reponerlos debido al deterioro de las condiciones de vida de la población. En el caso de quienes dijeron que están recibiendo educación virtual, consideran hasta el momento que se hizo el estudio que no es de la calidad más adecuada. Esta realidad un poco también se está viviendo en la actualidad en varias regiones, y aquí la vemos que la mayoría usa como recursos, perdón, como aplicaciones más importantes para desarrollar las clases, el WhatsApp y el correo electrónico, porque le permite desarrollar en medio de la escasez de electricidad y energía eléctrica, e internet, le permite desarrollar las actividades. Las condiciones de trabajo del hogar no son las más adecuadas. Yo creo que, bueno, la mayoría de los profesores y muchos de los estudiantes también, quizás también, a pesar de los jóvenes, hemos pasado por dolores y molestias causadas por las malas posiciones que tenemos al momento de desarrollar nuestras clases. La mayoría no conoce el plan Universidad en Casa. Esto es importante en el sentido de que las directrices debe darla el Ministerio, el Estado venezolano. Fue una directriz que se dio ya avanzada el tema de la educación virtual, pero que no hubo mucha difusión sobre la misma. Algunas conclusiones con respecto a la encuesta Lenovo Salud. Bueno, en general el personal de salud que también pertenece a nuestras universidades, y en el caso de la Universidad de los Andes, no cuenta con equipos de protección personal completos para desempeñar su trabajo de forma segura en momentos de pandemia, lo que hace, bueno, hacerlos más vulnerables y convertirlos en personal de
de riesgo y que lamentablemente en este año hemos visto el padecimiento y el fallecimiento de muchos de nuestros médicos y enfermeros en Venezuela gracias a estas faltas de equipos que existen, ¿no? Más de la mitad de los profesores y estudiantes no han recibido entrenamiento para atender a los pacientes y evitar el contagio de COVID, así como política institucional, no hubo un programa de formación para esto en el momento de la pandemia. Y bueno, como lo dije, puede ser una de las variables que está incidiendo en el hecho de las elevadas tasas de contagio del personal de salud. En cuanto a las condiciones de higiene y seguridad, creo que te saltaste una, Ingrid. A ver. Ok. Las condiciones de higiene en los centros de salud donde se imparte la formación son precarias, lo vimos, fundamentalmente por la falta de insumos de limpieza. Sin embargo, bueno, el suministro de agua es menos irregular que en otras regiones del país, por lo que la dotación de estos podría mejorar sustancialmente las condiciones de higiene. Más de la mitad del personal y estudiantes no cuentan con lavamanos para realizar el correcto lavado de manos para la atención sanitaria, cuestión básica en estos momentos. La falta de servicio eléctrico y de iluminación constituyen la mayor deficiencia de los centros de salud, estando por encima de la media arrojada por la encuesta nacional. Las condiciones del personal de la ULA de medicina y enfermería en esta variable están por encima de la media que identificamos en todo el país. Si a esto se le suma la falta de plantas eléctricas, que decía en el momento de, digamos, de apagones, esto pudiese generar mayor vulnerabilidad y riesgo a los pacientes y al personal de salud. La mala ventilación también se convierte en una amenaza para el mantenimiento de las condiciones de higiene de los establecimientos de salud, especialmente en este contexto. El personal de salud y especialmente los estudiantes de posgrado son afectados no solamente por estas condiciones que ya dijimos, sino también por las formas de violencia laboral, de violencia institucional, y también de la violencia de los familiares y pacientes que en el momento de estrés y en estas condiciones de precariedad ha aumentado. Siguiente. Asimismo, bueno, la mayoría de los estudiantes de posgrado refirieron la falta de reconocimiento al trabajo por parte de las autoridades como rasgos característicos de sus condiciones de trabajo. Muchas gracias. Gracias a los profesores Carlos Meléndez y Yelena Salazar por su exposición. Ahora vamos a darle paso a los comentarios de la bachiller Ornella Gómez de la Federación de Centros Universitarios y a la profesora Katy Díaz. Después de sus intervenciones pueden realizar las preguntas a través del chat de Zoom. Ornella, te escuchamos. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Primero agradecerles a todos por acompañarnos aquí y por el excelente trabajo que ha realizado el Observatorio de Universidades al recopilar todos estos datos que son importantísimos para visibilizar lo que ocurre en este caso en nuestra universidad, que es la Universidad de los Andes. Yo soy estudiante del cuarto semestre de enfermería y sin duda para los estudiantes, en especial en este momento para los del área de la salud, ha sido bastante difícil la prosecución de nuestros estudios en las condiciones que enfrentamos actualmente en el país. Son muchísimas las circunstancias a las que el ulandino, el estudiante de la ULA, ha estado expuesto y ya en este momento se traspola no solo al estudiante, sino a los miembros de la comunidad universitaria. Hemos enfrentado situaciones de índole en el aspecto psicológico, hay desmotivación, hay estudiantes que en este momento se encuentran con estados depresivos,
porque no han podido avanzar académicamente. Esto sin duda ha afectado muchísimo, hay baja autoestima, además de toda la situación que nuestra universidad que se ha incrementado en este momento con la pandemia generada por la COVID, pero que anteriormente nuestra universidad ya estaba padeciendo desde hace aproximadamente 5 años, que es la asfixia presupuestaria. Esto ha generado que en cada una de las dependencias cada vez las limitantes sean mayores para el funcionamiento, para la operatividad de los espacios, e inclusive ha limitado el sueldo de nuestros docentes, de nuestro mismo personal. Cada vez son menos los vigilantes que están en las áreas de trabajo, y esto dificulta un poco el mantener de puertas abiertas a la universidad y el avanzar académicamente. Además de que hay estudiantes que han estado enfrentando problemas de salud, desnutrición, no hay comedores universitarios desde hace aproximadamente 3 años, la situación de los sueldos, el alto costo de la vida en el país dificulta muchísimo que los estudiantes podamos desarrollar nuestros estudios y avanzar. La deserción estudiantil ha aumentado muchísimo. Los estudiantes ya no contamos con becas porque las becas fueron secuestradas a través de un sistema de control partidista. Ya el dinero, los recursos de las becas no ingresan a la universidad. Cada vez el presupuesto de la universidad es limitado, muy limitado. Las fallas en el servicio eléctrico, y esto lo han demostrado así el estudio que con gran esfuerzo ha realizado el Observatorio de Universidades, dificulta muchísimo que podamos iniciar actividades académicas a través de una modalidad virtual. Esto ha sido muy complejo porque la luz en la región andina, el servicio eléctrico lo cortan, lo quitan aproximadamente unas 6 a 8 horas al día. Hay sectores en los que pasamos más de 14 horas sin electricidad. Entonces el estudiante tiene que hacer como un esfuerzo mayor al dirigirse a otros espacios para poder avanzar académicamente con las designaciones en aquellas facultades que han iniciado clases, porque tampoco todas las facultades han iniciado clases. En el área de la salud, solo algunos años de la carrera de medicina. En el caso de mi carrera no hemos iniciado clases. Los estudiantes que estamos en el hospital haciendo voluntariado, tratando de contribuir también y colaborarle al personal de salud del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, y así en otras dependencias que están abocadas al tema de la salud en el Estado. Esto lo hacemos de manera voluntaria. Académicamente esto no nos está sumando nada tampoco, pero entendemos que nuestro país en este momento enfrenta una situación compleja y que el personal necesita apoyo. Hemos estado tratando de hacer todos los esfuerzos para reiniciar actividades académicas y no se ha podido. Por eso hablaba de que esto genera una desmotivación, que generan algunos estudiantes depresión, que genera sin duda algunos episodios de ansiedad, y psicológicamente entonces el estudiante queda como en 3 y 2 y no sabe si, bueno, entonces me dedico solo a trabajar, abandono la universidad porque siento que llevamos más de un año tratando de insistir para poder iniciar actividades académicas, y cuando iniciamos pues tampoco tenemos las condiciones, porque de hecho en el hospital es muy difícil desempeñarse en las pasantías. El estudiante tiene que costearse todo, tapabocas, guantes, y ahorita eso es costosísimo. Además de que las fallas en el servicio eléctrico dentro de las mismas instalaciones hospitalarias, las condiciones en las que se encuentra el sistema de salud, que aquí, bueno, se ha hecho un trabajo en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, en conjunto con algunos empresarios, con los gremios, con organizaciones del mismo hospital y primeros auxilios ULA, para recuperar las instalaciones, pero ha sido difícil. El hospital es bastante grande y esto sin duda es responsabilidad del Estado. Entonces se ha hecho como un esfuerzo con lo poco que se ha ido recolectando para recuperar, pero no da abasto para todo lo que se requiere. El personal de salud, estudiantes, profesores, en este momento es difícil que podamos avanzar también en el tema de las pasantías porque no hay insumos, no hay condiciones para trabajar en un espacio óptimo. Hay espacios inclusive donde no hay aire acondicionado. O sea, son muchísimas las fallas en la electricidad, la iluminación. Todo esto dificulta que nosotros podamos contribuir con la salud de todos los merideños, de todos los venezolanos, y es difícil porque nosotros los estudiantes del área de la salud, desde que iniciamos la carrera, estamos en pasantías, estamos en teoría y en práctica, y de una vez estamos en pasantías en el hospital, especialmente el área de enfermería, y para nosotros es cada vez más complicado. Nosotros en la universidad tenemos también a Camiula, que es un centro de atención integral para los estudiantes y el personal,
y se encuentra en condiciones totalmente críticas. En estos días estuvimos hace días estuvimos en la emergencia y no cuentan ni siquiera con un tensiómetro, algo tan elemental para poder recibir un paciente, brindar los primeros auxilios y las primeras atenciones, y en esas condiciones se encuentra en este momento la universidad y el sistema de salud, y esto dificulta obviamente que podamos poder avanzar en una situación tan difícil como la que enfrentamos, que es la generada por la COVID-19, que es para nosotros nuevo, para nosotros algo nuevo, para nosotros ha incrementado aún más la crisis que ya veníamos enfrentando. Los estudiantes de otras carreras del área de la salud que hacen prácticas tampoco tienen reactivos en las prácticas. Hay estudiantes que no hemos sido vacunados también, que somos en especial los del área de la salud, que en este momento se está tramitando para que podamos iniciar clases y podamos apoyar al personal de salud. No hemos sido vacunados y los profesores, y sé que el personal también se encuentra en esas mismas condiciones. Entonces, esto sin duda dificulta muchísimo el avance académico, el desarrollo y la formación que podamos querer realizar nosotros como estudiantes. Genera desmotivación. Sin embargo, nosotros hemos tratado de recordarle a la gente lo importante que son las universidades en el país, lo importante que es la academia, lo esencial que es que los profesionales puedan ser egresados, que sigan siendo egresados profesionales de calidad de nuestras instituciones para que puedan contribuir con el desarrollo del país. Y este trabajo que ustedes han hecho a través de estas encuestas ayuda a visibilizar muchísimo lo que los estudiantes estamos pasando en este momento, lo que enfrentamos y lo difícil que es ser estudiante en Venezuela, sin duda. Porque esto no solo ocurre en la Universidad de los Andes, estoy segura que en otras universidades se está desarrollando de la misma forma, pero aquí seguimos tratando de avanzar, de recuperar la esperanza, de generar las condiciones. Quisiera agradecerles por el espacio y agradecerles también por el trabajo que han realizado para que nosotros podamos ser portavoces y otros miembros de la sociedad puedan ver lo que estamos enfrentando en la Universidad de los Andes. Muchísimas gracias, por tu valioso testimonio. Pero vamos a cerrar esta actividad con la profesora Katy Díaz, quien es profesora de Economía, tiene especialidad en Desarrollo Humano y es parte de la Junta Directiva de APULA y del Programa de Salud del IPP. Profesora Katy. Y buenos días. Agradezco mucho la invitación. Saludo cariñosamente a Ornella Gómez, compañera universitaria, presidente de la Federación de Centros Universitarios, con su excelente diagnóstico de la situación de los estudiantes y profesores y empleados universitarios. Además, agradezco también gentilmente a Gustavo Páez por su invitación a formar parte de este conversatorio sobre la situación de las universidades nacionales a partir de la aplicación del instrumento de la encuesta de la pandemia con relación al tema de la salud y al tema de la educación a distancia. Agradezco también, esto quiero hacerlo también público, la participación del Observatorio de Universidades como una ventana para visibilizar la crisis universitaria y la crisis universitaria en el entorno de una crisis general del país. Son una ventana importante de difusión y también de visibilización. Por lo tanto, los felicito por ese trabajo arduo que no debe ser fácil en tiempos de dictadura, con ciertos acosos a medios y a espacios virtuales que están tratando de denunciar y hacer incidencia. Bien, entrando en materia, agradezco también la oportunidad de que la Universidad de los Andes haya formado parte de estos datos, porque la universidad termina siendo un reflejo también del país, y la Universidad de los Andes no se escapa de la realidad de todas las universidades nacionales. Probablemente en nuestra localidad andina puede ser que se acrecenten algunos rasgos debido a las mismas condiciones de vida de la población andina.
Sin embargo, el rasgo general, el perfil de universidad, pues es básicamente el mismo en todo el territorio nacional. Bien, quisiera exponer rápidamente algunos aspectos que tienen que ver con ambos estudios, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la educación virtual, pero enfocarme quizás un poco más al final en la parte de salud. Quisiera decir que la encuesta destaca muy bien los aspectos que están inmersos en los objetivos del desarrollo de milenio, específicamente estos 3 objetivos que están señalando dentro de la Agenda 2030. Pero esto muestra ciertamente que estamos parados frente a profundas desigualdades. La pandemia lo que hizo fue visibilizar y aumentar las desigualdades que estamos viviendo en un país, en un contexto de atraso, de abandono, de desidia, de crisis generalizada y de abandono. Entonces, además de una crisis política muy profunda que hace que la crisis económica pues sea insuperable. La Organización de las Naciones Unidas señalaba en un documento, en una nota de prensa, que estamos parados mundialmente frente a una catástrofe educativa. Esta catástrofe educativa, en medio de una pandemia, muestra definitivamente que no todos tenemos la posibilidad de tener acceso a una educación de calidad, de tener un trabajo decente y a su vez que no todos tenemos acceso a plataformas tecnológicas, a equipos tecnológicos. Es decir, esto muestra en cierta forma o deja ver los niveles socioeconómicos que son aparentes no solamente en el mundo, sino en un país como el nuestro, que está inmerso en una profunda crisis política, económica y social. Esto lo único que ha mostrado es las costuras, disculpen que utilice un término mundano, un término coloquial, pero simplemente esto nos puso al descubierto, nos desnudó como sociedad y también como sector educativo, lo cual que en medio de una emergencia humanitaria compleja, pues simplemente lo que hace es reforzar esta condición por decreto que en el 2019 promulgó como un acuerdo de emergencia humanitaria compleja en la educación particularmente, en donde simplemente pues pusimos en alerta las condiciones universitarias y le dijimos al mundo que definitivamente estamos trabajando en las peores condiciones y que no es que necesitamos ayuda simplemente como una forma de intervención, sino que necesitamos un cambio político y necesitamos un impulso para poder tener una universidad de progreso y de futuro, es decir, que cumpla con las demandas mundiales. Estamos en un mundo globalizado donde es muy fácil codiarse con las formas de desarrollo y ver lo lejos y lo distantes que estamos de tener una universidad de vanguardia. Entonces, de bastante forma, es decir, de manera muy sustancial, el instrumento recoge los problemas más graves que tiene en pandemia la universidad. Uno, por un lado, es cómo impartir una educación en distancia con profundas desigualdades, con un trabajo que no es decente, con una educación de baja calidad, y por otro lado, cómo atender una población que está en medio de una universidad, en el sector salud, y que además los mismos universitarios terminan siendo una población vulnerable. Bien, desde el punto de vista de los rasgos de la situación generalizada y la crisis de abandono que vive en la universidad, que muy bien lo destacó Ornella, con la incapacidad que tiene el estudiante y el profesor de abordar este tema de educación a distancia, pues yo quisiera señalar que simplemente pues esto tiene unos ingredientes que preceden la misma pandemia y que simplemente se acrecentaron con el tema de la pandemia, que tiene que ver con el acoso permanente en las universidades, con una pérdida gradual de su autonomía, llevándole inclusive una pérdida
de autonomía financiera, y por otra parte, pues una falta de presupuesto justo para las universidades, es decir, una asfixia total de las universidades ante la infraestructura, ante el servicio educativo y ante el talento humano que tienen las universidades, un estrangulamiento vertiginoso de la situación universitaria. Esto tendrá sus motivos que ya dentro de la crisis política se han expuesto, pero de facto hoy día pues la intervención de estas universidades generando caos, crisis, abandono, pues hacen más latente la incapacidad de los universitarios de enfrentar los problemas que como consecuencia tiene la universidad. Bien, con relación al tema de la educación a distancia, yo solamente quisiera agregar que estamos teniendo una descapitalización intelectual muy importante para el país, no solamente por la diáspora que ha generado estas malas condiciones de trabajo, estas malas condiciones de vida para el desarrollo humano de la población trabajadora dentro de la universidad, pero es que además le está restando oportunidades a una generación de relevo que son los estudiantes. Los estudiantes definitivamente son los que están perdiendo más. Tenemos regados por el mundo cuasi profesionales que son, digamos, obreros o mano de obra no calificada, con altas competencias, que hoy día debería estar culminando sus estudios en la Universidad Nacional, en la Universidad Venezolana, y simplemente tuvieron como opción abandonar el sector universitario y buscar otras oportunidades de vida. Esto es grave para el desarrollo del país. Esto nos plantea a nosotros un gran reto de en algún momento tratar de rescatar esta población que de alguna manera tiene que ayudar a reconstruir el país en el momento que haya un cambio político. Y esta descapitalización no solamente ha ocurrido desde el punto de vista intelectual, sino que también tenemos una descapitalización tecnológica que no nos permite ir a la vanguardia, no nos permite a nosotros enfrentar una educación con calidad, no nos permite atender las necesidades del estudiante. Estamos creando una estafa educativa que no tiene parangón. O sea, si bien, por ejemplo, el uso de aparatos tecnológicos, quizás por poner un ejemplo, y con esto cierro, cierro esta parte con relación al tema de la descapitalización tecnológica, tenemos que si el uso del teléfono móvil termina siendo una alternativa para el estudiante, no es la plataforma adecuada, no es el instrumento adecuado para una educación a distancia. No lo es porque simplemente va a depender del funcionamiento también de la tecnología telefónica, y sabemos claramente que aquí hay, digamos, un déficit en inversiones en toda esta plataforma. Entonces, ni siquiera uno de los instrumentos que hizo menos desigual en el mundo el tema tecnológico, que es el teléfono inteligente, sirve en este país para contribuir a este rezago educativo. Ahora mucho menos pensar que podemos tener equipos de computación de alto componente tecnológico que no se hagan obsoletos en un tiempo en corto y un mediano plazo. Con relación al tema de la salud, pues la situación es mucho más grave. Es mucho más grave porque en medio de una pandemia estamos vulnerando los derechos humanos. Cuando vulneramos los derechos humanos, ahí no hay nada que negociar, ahí no hay nada que canjear, ahí simplemente hay que visibilizar y denunciar. Nuestro personal de salud no solamente se está contagiando, sino está muriendo. Adicionalmente, nuestros jóvenes universitarios están expuestos a condiciones a veces hasta infrahumanas. Los hospitales están en las peores condiciones de su historia. Y a esto, a pesar de que aquí hay una gestión que no tiene que ver con el oficialismo, está limitada de recursos para poder abordar proyectos de recuperación de áreas hospitalarias. Por lo tanto, termina siendo un hospital más del país en las peores condiciones. ¿Qué ha traído esto como consecuencia? De que, bueno, el nivel de protesta, el nivel de deserción laboral sea muy alto. Hoy día simplemente las autoridades, tanto universitarias y las autoridades de gestión pública, tienen que estar lidiando con intermitentes
momentos de protesta y de denuncia, interrumpiendo actividades laborales porque simplemente este personal no tiene condiciones para trabajar. Evidentemente, detrás de eso también ha existido la posición de acoso y de intimidación al personal, ya que el personal es escaso y se le está haciendo una demanda muy alta de sus horas de trabajo. Esto también es una pérdida de un derecho humano, y además esto va en contra también de la evolución y del logro de las metas y los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, estamos parados frente a una crisis no solamente de asistencia a este personal, sino también de formas de cobertura de salud. Y con esto quisiera cerrar un poco el problema, la crisis que atraviesa no solamente por la asistencia a las condiciones que debe tener este personal de salud universitario y los estudiantes, sino que también es que en la medida que este personal se enferme, no hay posibilidades de una atención médica eficaz, es decir, que se le pueda hacer una alta cobertura de sus tratamientos. Entonces aquí el personal tiene que apelar a la conmiseración de sus colegas, al apoyo de externos, a un poco de donaciones y de ayudas, porque no hay un sistema de salud de cobertura. Y yo quisiera aprovechar este espacio para denunciar eso. Desde el punto de vista de lo que es la cobertura de salud para los universitarios, en este caso entendiendo profesores, empleados, obreros y estudiantes, estamos totalmente desprotegidos de un sistema de salud que por ley, es decir, desde la institucionalidad nos corresponde. Desde el 2007, el gobierno eliminó la posibilidad de que hubiesen asignaciones en materia de salud para cubrir el plan básico de salud a los universitarios. Esto colocó al sector universitario en materia de salud en un estado de indefensión total. Es decir, cualquier tipo de siniestro de salud corre por cuenta del universitario y en las peores condiciones, con sueldos de hambre y de miseria, porque a veces tenemos que utilizar los adjetivos para poder calificar las situaciones. Entonces, en este contexto, prepara un sistema paralelo, como todo lo que ha ocurrido al lado del sector universitario, ¿no? Que se ha colocado pues todo un sistema paralelo a la Universidad Autónoma y la Universidad Nacional como la conocemos, y coloca un sistema paralelo denominado SISMEO, que simplemente quedó rezagado en las coberturas, que tiene una incapacidad total de cubrir cualquier siniestro de salud, y esto y nada es lo mismo en estos momentos. Entonces, los fondos para universitarios que se gestionan con estos fondos, que son por ley, asignaciones que deben venir en el presupuesto, no tienen en este momento forma de acceder a ellos. Lo que ha tenido que hacer el sector universitario, y particularmente en la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes, es apalancarse con las mismas instituciones parauniversitarias para poder generar mecanismos de autogestión y hacer una cobertura modesta, decente, de algunos siniestros de salud. Pero esta no es la condición total de los universitarios. Los estudiantes están desprovistos de cualquier asistencia de salud. Los mismos los trabajadores y los obreros. Los profesores hemos sorteado un poco esto porque nos hemos podido apalancar y hemos logrado sinergias entre las instituciones parauniversitarias, pero no es la condición de todos los institutos de previsión social del país, porque la mayoría no solamente quedaron desasistidos de los acuerdos federativos y de las asignaciones por plan de salud, sino que además no tienen mecanismos de autogestión, porque quedaron de alguna forma en unas formas de gestión rezagadas que no les permitió ahorrar o generar recursos para épocas de crisis. Entonces, bueno, de todo esto quedan grandes aprendizajes, pero de todos modos, los retos por venir del sector universitario en tiempos de pandemia, porque no hemos salido de esta crisis de pandemia, pero es que estamos inclusive lejos de salir,
de la crisis del sector universitario, porque pareciera que se va a profundizar. Y quiero aprovechar este espacio también para decir que además de que no contamos con un sistema de salud que pueda protegernos, no tenemos vacuna. El sector universitario, siendo una masa de personas, no solamente que trabajan, sino que hacen vida dentro de la universidad, requiere para volver a las aulas de clase el sistema de vacunación. Y no contamos ni estamos cerca de poder estar cerca de ellos. Por lo tanto, estamos ante una nueva violación de un derecho humano, que es el derecho a la salud y un derecho a la vida misma. ¿Por qué? Porque si no tenemos cómo cubrir una enfermedad, nosotros tenemos que hacer prevención y la vacuna es parte de la prevención. Entonces, bueno, agradezco mucho esta oportunidad que nos han dado para visibilizar este tema de la crisis universitaria. Desde la Universidad de los Andes hacemos eco y levantamos la voz ante la situación de las universidades nacionales. Estamos prestos a apoyar a nivel de visibilización para seguir documentando todo lo que sea incidencia y que nos permita a nosotros rescatar la dignidad del sector universitario. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, y disculpen lo profesora extenso. Katy, muchísimas gracias. No se preocupe, gracias a las dos por este importante diagnóstico que alimenta lo que aparece en número, pero que trasfondo esconde un testimonio de vida, un testimonio de trabajo, un testimonio de estudio que lamentablemente los estudiantes y los profesores de la ULA, pero también del país han padecido. Gracias, Ornella, también por tu diagnóstico. Gracias por el trabajo que vienes haciendo como ejemplo de estudiante y de líder a nivel universitario, a nivel nacional. Gracias, profesora, por su diagnóstico amplio de lo que estamos viviendo. Debemos rescatar dos cosas importantísimas: la crisis motivacional que se está generando en los estudiantes, que Ornella muy bien los reseñaba, la ampliación de las desigualdades que la profesora Katy nos comentó. En una universidad privada y 90% de los profesores y estudiantes han podido ver clases y tienen entornos virtuales, pero eso lo que ha generado es lo que nosotros hemos llamado un proceso de elitización lamentable en la educación superior venezolana, porque bueno, para tener un hijo o un estudiante en una universidad hay que tener entre 500 y 2.500 dólares semestrales, cosas que en el país lamentablemente no se puede hacer. Muchas gracias desde el Observatorio de Universidades. Le agradecemos a ustedes dos, le agradecemos a la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes, a la Federación de Centros Universitarios y a toda la universidad por este espacio. Nos preocupa sobremanera la ULA. Durante muchos años se ha dicho, Mérida es una ciudad dentro de una universidad, y una universidad en crisis representa a una ciudad y a un estado en crisis, pero confiamos que nuestro trabajo de visibilizar desde el Observatorio de Universidad, nuestro mandato de decirle al mundo, de decirle al resto de la sociedad lo que está pasando en las universidades y buscar reflexionar y pensar en soluciones, en la organización del país para la defensa de la universidad, seguirá siendo. Los invitamos a que por favor estamos en plena aplicación de la encuesta de condiciones de vida a nivel nacional, a que nos ayuden también para hacer este diagnóstico y podamos nuevamente entregarle a esta prestigiosa universidad sus datos en nombre del Observatorio de Universidades, de su equipo, de su directiva, la socióloga Yelena Salazar, el politólogo Piero Trepichone. Le damos mucho, y todo el equipo le damos muchas gracias. Gracias a ustedes. Feliz día, muchas gracias a todas. Chao. Hasta una próxima oportunidad.